Príncipe de la ciudad. Capítulo 8, 1894, la Feria del Solsticio de Invierno. La Feria del Solsticio de Invierno de San Francisco se había inaugurado en febrero de 1894 y duraría 6 meses. La feria, la primera exposición de categoría mundial de la ciudad, ocupaba 200 acres en el extremo oriental del Golden Gate Park. El parque en sí era una extensión verde de casi 1 kilómetro de ancho y 5 de largo, que abarcaba desde el centro de la ciudad hasta la orilla del Océano Pacífico. El terreno, antaño nada más que una zona cubierta de itinerantes dunas de arena, había sido reclamado con tesón, redistribuido y sembrado de flores exóticas originarias de todos los rincones del mundo. La feria propiamente dicha presentaba pabellones de multitud de distintos países, amén de casi todos los estados de la Unión. El principal atractivo del evento era la soberbia Torre de la Electricidad, que se erguía decenas de metros en el aire y estaba coronada por un brillante faro giratorio cuya luz podía verse a kilómetros de distancia. Vannevar era un asiduo visitante del recinto ferial. Le gustaba el bullicio y la escenificación, los edificios de corte egipcio e indio y, en particular, el salón de té japonés. Lo más importante era que se sentía seguro estando en la feria. Esta había sido declarada elicio por la estirpe, lo que permitía que cualquier vampiro pudiera deambular dentro de sus confines sin temor a sufrir el asalto o la venganza de otros congéneres. Se encontraba en el salón de té cuando encontró a Iwo. El menudo japonés no desentonaba en absoluto en medio de aquel escenario. De nuevo de visita, dijo Iwo, cuando vio a Vannevar. Me gusta este sitio. El Ventrue estaba desarrollando cierta afinidad por el sencillo estilo japonés, tan alejado del abigarrado estilo victoriano que imperaba en San Francisco y el resto de Norteamérica. Siento mucho lo de la torre. La Torre de la Electricidad había sido diseñada por Iwo. Este había albergado la esperanza de que la ciudad decidiera conservarla al cierre de la feria, pero se había tomado la decisión de demolerla al término del evento, junto al resto de las atracciones. Iwo había batallado con fiereza contra la ciudad y Vannevar se había esforzado por persuadir al Consejo de la Primogenitura, en vano. La torre tendría que desaparecer. Es una lástima, añadió Vannevar. La torre se había construido siguiendo las especificaciones de Iwo. El mago japonés había contado a Vannevar que moraba un gran dragón debajo de la ciudad, una bestia mágica a la que la torre de Iwo permitiría respirar. Sin la torre, Iwo temía que el dragón tuviera que buscar otra alternativa para respirar. Pero el japonés aceptaba la derrota con buen humor. Lo que haya de ser, será, sonrió. Mas Vannevar no estaba tan convencido. Sabía poco acerca de la extraña metafísica del mago japonés, pero le parecía evidente que Iwo había luchado desesperadamente para que la torre se mantuviera en pie. A Vannevar le preocupaba que la pérdida de la torre pudiera desembocar en una tragedia. He estado explorando el parque, dijo Iwo a Vannevar, cambiando de tema. Es un lugar de lo más interesante. En los escasos años de su existencia, el parque había sido escenario de varios sucesos extraños. Algunos vástagos habían informado de que habían visto espíritus que vagaban por el bosque al caer la noche, otros afirmaban que el parque podía utilizarse como portal para acceder a otros mundos. El parque recibía las atenciones de un huraño escocés del que Iwo afirmaba que conocía su buena ración de magia y encantamientos. Ambos hombres guardaron silencio por un momento, contemplando el estanque cuajado de nenúfares, escuchando la música que componía el agua al derramarse sobre las rocas y verterse en el embalse, y observando a los peces de colores que nadaban lánguidamente. Iwo inhaló hondo, antes de decir: He oído rumores. Rumores que conciernen tu bienestar, Vannevar. Me temo que tus enemigos piensan actuar. El Ventrue se limitó a encogerse de hombros. Le costaba imaginar que podría ser nadie para lastimarlo en la actualidad. Desde que se enfrentara a la voluntad de Cyrano a causa de las guerras de los Tong, había visto su territorio mermado paulatinamente hasta verse arrinconado en el reducto más sórdido de la costa de la barbarie. Swede había muerto y Margaret le había abandonado, el único criado leal que le quedaba era Rade. No había vuelto a crear más chiquillos y, aunque en ocasiones contrataba los servicios de vampiros de menor categoría, estos no solían permanecer mucho tiempo junto a él.
La mayoría optaba por buscarse otro señor o eran encontrados asesinados poco después de implicarse con Vannevar. El Ventrue conservaba su asiento en el Consejo de la Primogenitura y seguía siendo el antiguo oficial de su clan en San Francisco, pero su poder menguaba y su influencia era nula. El estado de sus finanzas era tan precario que se había visto obligado a vender su carruaje y renunciar a sus empleados. Un grupo de jóvenes alborotados cruzó el puente de madera que se arqueaba por encima del estanque, sacándolo de su ensueño. Reparó en un muchacho risueño, radiante, de unos 15 o 16 años, que rodeaba con el brazo el talle de una guapa jovencita que tendría su misma edad. El muchacho era clavado a Debbie Foster y, por un momento, Vannevar creyó que era Davy. Pero entonces, al rememorar todos los años que habían transcurrido, Vannevar comprendió que el joven debía de ser el nieto de Davy. Ahora tendría esa edad, supuso, y Raleigh había comentado a menudo el parecido que guardaba este mozo con su abuelo. El nieto había sido bautizado David, en honor de su abuelo. Los jóvenes pasaron de largo y, cuando se hubieron alejado, Vannevar volvió a dirigirse a Iwo. Mañana voy a reunirme con Cyrano. ¿Tienes algún consejo que darme? Solo que si vais a veros a solas, no bajes la guardia. Hemos quedado en entrevistarnos en las cámaras de la primogenitura, en la casa Cliff. No creo que se le ocurra intentar nada allí. Supongo que tienes razón. La casa Cliff era una recargada mansión victoriana de 6 plantas que se alzaba en lo alto de un promontorio rocoso frente al Océano Pacífico. No era la primera estructura que ocupaba aquel emplazamiento, pero sin duda era la de mayor tamaño. La mansión con capiteles, construida por el multimillonario Adolf Sutro, empequeñecía los acantilados sobre los que se cimentaba. En la planta baja disponía de salones y restaurantes, de bares y salas para banquetes, con habitaciones privadas en los pisos superiores. Siguiendo las especificaciones de Cyrano, la última planta estaba reservada para la estirpe y alojaba las cámaras del Consejo de la Primogenitura. La casa gozaba de un emplazamiento idóneo desde el que se divisaban los conos gemelos de Seal Rocks, al sur de la entrada al puerto. La vista desde la ventana inspiraba a todos los visitantes. Todos los barcos que entraban en la bahía tenían que pasar frente a la casa Cliff. El refugio personal de Cyrano estaba situado en un edificio de oficinas en el corazón del distrito financiero, pero la casa Cliff estaba ocupada en todo momento por sus criados, que vigilaban el tráfico marítimo. Cyrano se refería a la casa Cliff como su castillo. Para llegar a la casa Cliff desde la costa de la barbarie, Vannevar tuvo que coger el teleférico de California hasta el antiguo presidio y allí hacer transbordo con el pequeño tren de vapor que atravesaba las dunas de las zonas occidentales de la península antes de llegar por fin a la costa. Aunque la distancia era inferior a los 10 kilómetros, Vannevar hubiera sentido reparos en exponerse de este modo de no ser porque el decreto del príncipe le garantizaba un salvoconducto. Había muchos vampiros jóvenes en la ciudad que aspiraban a forjarse una reputación, y destruir a un vástago de la talla de Vannevar sería todo un triunfo para cualquiera. Había evitado cualquier tipo de enfrentamiento durante los últimos años, ateniéndose a los límites de su pequeño territorio. Pero en más de una ocasión había tenido que defenderse de los ataques de vampiros jóvenes e ignorantes, e incluso una vez se vio obligado a matar a su agresor. El traqueteante teleférico de California condujo a Vannevar sobre la cima de Nob Hill. Las enormes mansiones continuaban coronando la colina, pero ahora casi todas estaban desocupadas. Todos los grandes millonarios se habían ido, muchos habían perdido sus fortunas y se habían visto obligados a venderlo todo, otros sencillamente habían fallecido al llegar a viejos. Leland Stanford había sido el último de ellos, su muerte había tenido lugar en 1890. La casa de los Stanford se erguía oscura y silenciosa al paso del vagón del teleférico, y Vannevar recordó aquella noche, hacía 10 años, en que había visitado al muchacho enfermo en su cuarto y, a petición de su desesperado padre, había maldecido al pequeño con la inmortalidad vampírica. Stanford, a falta de un heredero, había donado su fortuna a la construcción de una gran universidad frente a la costa de la península. La Universidad de Stanford había abierto sus puertas en 1891, Leland Jr. residía en una pequeña capilla en los terrenos del campus. Mientras el vagón dejaba atrás la calle Jones y comenzaba el descenso hacia Pock Gulch, Vannevar rememoró aquellas noches en la colina, las espléndidas fiestas, las hermosas mujeres,
Los alborotadores hombres de negocios y los timadores que eran los ciudadanos más acaudalados e influyentes de San Francisco. El propio Vannevar había deseado durante mucho tiempo edificar en la cima de la colina, pero sus planes se habían visto frustrados por el fracaso financiero y la merma de su poder. Ahora la zona estaba desierta, los ricos construían sus magníficos hogares a lo largo de la amplia avenida Dannas y más allá, en Pacific Heights, desde donde se dominaba el norte de la bahía. Aislada y solitaria, la casa Cliff resplandecía con fuerza en lo alto de su asentamiento rocoso, una nota de calidez en el oscuro firmamento nocturno que se miraba en las negras y gélidas aguas del Pacífico. Estaba subiendo la marea, la niebla avanzaba tierra adentro mientras las monstruosas olas retumbaban contra los acantilados, reverberando en el suelo igual que truenos lejanos. Los carruajes se arracimaban en el aparcamiento frente a la casa Cliff. Los niveles inferiores del edificio rebosaban de celebrantes de fin de semana, la música atronaba y corría el licor mientras los camareros corrían de un lado para otro con sus blancas chaquetas. El portero reconoció a Vannevar y, tras desenganchar la cuerda de terciopelo que impedía el paso a una estrecha escalera alfombrada, realizó una leve reverencia mientras Vannevar ascendía las escaleras privadas que conducían a las cámaras superiores del consejo. Allí, en una estancia espaciosa y en penumbra, Vannevar encontró a Cyrano esperándolo. El mofletudo aprendiz de Cyrano, Onerius, también estaba presente, un par de pasos por detrás del príncipe. Buenas noches, saludó Cyrano cuando hubo entrado Vannevar. Por favor, siéntate. Invitó a Vannevar a sentarse a la larga mesa de caoba pulida que era testigo de las reuniones del Consejo de la Primogenitura. Tenemos que hablar, añadió, con una sonrisa. Cyrano ocupó una gran silla decorada que presidía la mesa. Vannevar, en lugar de sentarse cerca de la mano de Cyrano, arrastró una de las sillas del consejo y, tras situarla en el otro extremo del mueble, se acomodó directamente enfrente del príncipe, casi a 3 metros de distancia. El mensaje implícito de Vannevar no pasó desapercibido para Cyrano. El melindroso Onerius, temeroso de sentarse a la mesa de la primogenitura, vaciló y arrastró los pies nerviosamente antes de decidirse a quedarse de pie detrás de Cyrano. Vannevar y el príncipe estaban frente a frente, sus ojos eran puntos de luz roja en la cámara ensombrecida. Iré directo al grano, comenzó Cyrano. Quiero que te marches de San Francisco. Te quiero fuera de esta ciudad y de la zona. Vannevar guardó silencio. Esperaba algo parecido y ya había decidido cuál sería su respuesta. Tienes que darte cuenta de que tu momento ha pasado, arguyó Cyrano. Una sonrisa afloró a sus labios mientras se retrepaba en la alta silla forrada de terciopelo. Has perdido tu influencia. Ni siquiera los vampiros más jóvenes e inexpertos querrán trabajar para ti, por lo menos no después de escuchar la historia del pobre Swede. Las palabras de Cyrano calaron hondo en Vannevar. La historia de la muerte de Swede había sido difundida entre todos los vástagos, exagerada hasta lo indecible. Su resentida chiquilla, Margaret, había sido su más ardiente delatora. Vannevar seguía sin decir nada. No queremos que te vayas con las manos vacías, claro, añadió Cyrano. Todos apreciamos lo que has hecho por esta ciudad y estoy seguro de que tus esfuerzos no caerán en el olvido. Seguro que podemos alcanzar una cifra razonable, lo suficiente para que puedas comenzar de nuevo en otra parte. Vannevar sonrió para sus adentros. El que Cyrano estuviera haciéndole esta oferta significaba que todavía sentía reparos en desafiarlo directamente. Apoyó la mano en la mesa y tamborileó con los dedos, fingiendo analizar la propuesta. En la penumbra, percibía el nerviosismo de Cyrano y sabía que el príncipe aguardaba ansioso su respuesta. No, dijo Vannevar, al cabo. Me parece que no. Se levantó de la silla. Si eso ha sido todo, solicito permiso a su eminencia para abandonar la sala. Cyrano se incorporó de un salto, volcando la silla y sobresaltando a Onerius. No seas estúpido, Thomas. Podría aplastarte en cualquier momento si me lo propusiera. Tú lo sabes. Tienes el poder, Cyrano, pero no tienes agallas para ejercerlo, repuso Vannevar, fríamente. Todavía me quedan algunos amigos en esta ciudad, y no te pondrán las cosas fáciles. Sé que puedes asesinarme, como también sé que no te atreverías a intentarlo. Te faltan redaños, concluyó,
con una sonrisa maliciosa. Cyrano aporreó la mesa con los puños, provocando que crujiera la madera. Podría destruirte ahora mismo. Amenazó, entre dientes. No tientes a la suerte. ¿Te atreverías a eliminarme en el salón del consejo? El Ventrué se rió del príncipe. Hazlo, querido Cyrano, y serás tú el que reciba la visita de una delegación de la camarilla. El semblante de Cyrano se ensombreció. Vannevar sabía que el príncipe había manipulado a Carney y la muchedumbre enfurecida, acontecimientos que habían desembocado en la ejecución del bruja, Duggan. También había estado detrás del fiasco del ferrocarril, aliado con la poderosa facción Tremere de Sacramento. En pocas palabras, había vendido la ciudad para satisfacer los intereses de su propio clan. Vannevar no podía demostrarlo, pero el temor a verse descubierto mantenía a raya a Cyrano. Será mejor que te andes con cuidado, le advirtió Vannevar. En estos precisos instantes, el rollizo Onerius, ahí donde lo ves, podría estar planeando hacer contigo lo que hiciste tú con Montelainé. Cyrano miró instintivamente por encima del hombro a Onerius, de pie a su espalda. Onerius, atemorizado por el giro que había tomado la conversación, negó con la cabeza, desesperado por enmendar cualquier posible falta. El príncipe, enfurecido por la treta de Vannevar, se volvió hacia su adversario. Recuerda mis palabras, siseó Cyrano a Vannevar, que ya había dado la espalda al príncipe y abandonaba la estancia. Te arrepentirás de lo de esta noche, Vannevar. Te lo garantizo. 6 semanas más tarde, Vannevar se despertó en su humilde dormitorio en el occidental para encontrar un cuchillo clavado en la almohada, junto a su cabeza. Era el tradicional aviso de los asesinos, y Vannevar supo que significaba que debía salir de la ciudad de inmediato o prepararse para morir. Preferiría quedarme contigo, protestó Raleigh. Te hará falta ayuda. No pienso permitir que te arriesgues, rechazó Vannevar, viendo cómo el ghoul empaquetaba sus escasas pertenencias. Estarás más seguro al otro lado de la bahía. Riley emprendía el viaje rumbo a Auckland. Vannevar había decidido que la situación en la ciudad era demasiado peligrosa para que Raleigh se arriesgara a permanecer allí por más tiempo. Un asesino a sueldo perseguía al Ventrué, un miembro del clan asamita. La daga clavada en su almohada había sido un aviso, la siguiente puñalada apuntaría a su corazón. Lo que Vannevar desconocía era si había sido contratado por Cyrano o por la camarilla. La comunicación con Texas era esporádica últimamente y Vannevar no tenía manera de descubrir quién había enviado al vampiro asesino. Si el asamita cumplía órdenes de la camarilla, Vannevar sabía que nada de lo que hiciera podría salvarlo, como no fuera a abandonar la ciudad, y ya había decidido que eso era algo que no haría jamás. San Francisco era su hogar y, en cierto modo, sentía que le pertenecía. Si no podía vivir aquí, pensaba, moriría aquí. De acuerdo, dijo Raleigh, sujetando las correas de su bolsa y echándosela al hombro. Cuídate. Se dieron la mano y el ghoul se marchó, camino del Ferry Building para subirse al último transbordador que cruzaba la bahía. Vannevar se quedó solo. El Ventrué recogió las últimas pertenencias que necesitaba y salió a su vez del occidental. Tenía que encontrar otro refugio, un lugar que no conociera ningún otro vástago. Los asamitas constituían un pequeño clan de vampiros. Eran originarios de algún lugar de Oriente y no se prodigaban en esta parte del mundo. Dominaban las artes secretas del asesinato y desconocían el miedo, eran cazadores silenciosos que casi nunca fracasaban en su misión. Pese a no ser miembros de hecho de la camarilla, los antiguos de la secta solían recurrir a ellos en calidad de asesinos a sueldo. Vannevar, necesitado de un refugio seguro, lo había dispuesto todo para alojarse en una modesta pensión frecuentada por marineros al final de la calle Pacífico, donde ocuparía una pequeña habitación con una sola ventana minúscula. Se dirigía a la pensión cuando se topó con un grupo de marineros beodos. Tras persuadir a uno de ellos para que se alejara de sus compañeros, se reunió con el hombre en un callejón algunos minutos más tarde y, tras satisfacer su apetito, lo dejó roncando plácidamente, apoyado en una pared. El marinero estaba bastante ebrio y Vannevar, de camino a su nuevo hogar, sintió como el alcohol que fluía por sus venas ejercía en él un efecto relajante.
Ese día durmió profundamente, despertándose apenas ocasionalmente por el deambular de los marineros que subían y bajaban las escaleras o se paseaban entre las habitaciones. Al día siguiente, Vannevar se despertó cerca del crepúsculo al escuchar unos pasos al otro lado de su puerta. El sonido le hizo abrir los ojos de golpe, su oído se ajustó al sonido desconocido. Se había producido un crujido procedente de la escalera que daba a su puerta. Escuchó, pero no oyó nada. La casa estaba en silencio, faltaban incluso el acostumbrado tumulto de los marineros residentes. El panel superior de la puerta se astilló hacia adentro de repente. Vannevar vislumbró una hoja ancha que penetraba en la madera. Otro mandoble y el panel salió despedido de su marco. Vannevar ya se había levantado de la cama, estaba de pie y rebuscaba detrás del buró tanteando para encontrar su sable. Cuando al fin dio con él, lo liberó de su funda de un tirón al tiempo que una tercera embestida destrozaba partes del marco. Alguien propinó una patada y arrancó la puerta de sus goznes. Acto seguido, un hombre traspuso el caótico umbral y entró en la habitación de Vannevar. El asamita medía unos 5 centímetros más que él y era de constitución robusta, sus gruesos músculos se marcaban contra la piel oscura y ungida con aceite. Llevaba el torso al descubierto e iba descalzo, con el largo cabello negro recogido en un moño sobre la nuca. Blandía una cimitarra en su mano izquierda. Los ojos del asamita ardían como brasas al rojo cuando miró a Vannevar, sus labios delgados se retorcieron en una torva sonrisa mientras propinaba estocadas al aire con la amplia hoja. El Ventrue vio un puñal largo que sobresalía de la faja naranja que rodeaba la cintura del asamita. El asesino dio un paso hacia adelante, describiendo un giro con su cimitarra. Vannevar retrocedió, rodeando el borde de la cama que ocupaba casi por completo su diminuta y abarrotada habitación. Detestaba ceder terreno, pero sabía que no sería rival para un espadachín consumado como el asamita. Pero no tenía a dónde ir. Un par de pasos y el asesino se le echaría encima. Vannevar, atrapado en un rincón, no tendría ninguna posibilidad. El asesino siguió sonriendo mientras le cerraba cualquier posible vía de escape. Vannevar hizo una finta inesperada en dirección al asesino, cogiéndolo por sorpresa. A continuación, antes de que el asamita pudiera recuperarse, Vannevar se arrojó de espaldas contra la pequeña ventana que había junto a la cama, rompiendo el cristal y el marco, cayendo 2 pisos hasta estrellarse hecho un ovillo en el callejón adoquinado. Se puso de pie al instante y, al mirar arriba, vio a la asamita que lo observaba furioso desde la ventana destrozada. Con un rugido, el asesino se agazapó y saltó al suelo, aterrizando sobre los pies descalzos igual que un gato. Pero Vannevar ya había desaparecido y huía como alma que lleva el diablo por las calles y callejones de la costa de la barbarie, con el rostro ensangrentado a causa de los cortes producidos por la caída, con la coleta deshecha, el largo cabello castaño ondeando a su espalda. Despistó a su atacante y se perdió en la noche. A partir de ese momento, Vannevar no pasó más de un día en el mismo sitio. Noche tras noche buscaba un nuevo refugio, a sabiendas de que cada uno de ellos, una vez utilizado, sería descubierto por el infatigable asamita y, por consiguiente, no le serviría de nada. Terminó por despertarse una noche en la mugrienta planta superior de los restos carbonizados de una antigua fábrica de cerveza, asqueado por encontrarse completamente manchado de ceniza, polvo y porquería, con la ropa sucia y arrugada. Decidió en ese preciso instante que no podía seguir viviendo así. No era ningún animal para que lo persiguieran de ese modo. No pensaba seguir siendo un fugitivo. Esa misma noche abandonó la costa de la barbarie para buscar refugio en otra parte de la ciudad. El asamita, sin duda, lo seguiría, pero mientras tanto Vannevar esperaba que pudiera encontrar una forma de derrotar al asesino. Reunió sus escasas pertenencias y se marchó, deslizándose por la ventana de atrás, saliendo a hurtadillas de la costa. El primer lugar al que acudió fue Chinatown, en busca de Kwon. Ambos habían continuado viéndose en secreto durante los últimos años y Vannevar sentía la necesidad de volver a hablar con ella antes de despedirse de esa parte de la ciudad. Sus reuniones habían sido esporádicas, 1 o 2 al año, y siempre con Chi presente, pero Vannevar sentía una enorme veneración, pasión, incluso, por la mujer. Las palabras de Kwon, siempre meditadas y pronunciadas con cautela,
habían contribuido en gran medida a aplacar su ira por las injusticias que cometía Cyrano. Ella le había aconsejado y él sentía que le debía al menos un adiós. Con el asamita tras sus huellas, no sabía si volvería a verla otra vez. No encontró a ninguno de los agentes del abuelo en las calles y, no sin cierta frustración, Vannevar decidió apostarse en la esquina de Stockton con Washington, oculto en las sombras del callejón mientras observaba y esperaba. Una media hora más tarde seguía aguardando en el mismo sitio cuando atisbó un destello por el rabillo del ojo y un hacha pequeña se incrustó en la pared del edificio adyacente, junto a su cabeza. Se agazapó por instinto, desenvainó su sable debajo de la capa y miró alrededor en busca de su agresor. No vio más que a un pandillero chino bajito, que apenas levantaba 1,5 metros del suelo, al otro lado del callejón. El jabando sujetaba un cigarrillo con fuerza entre los labios y miraba fríamente a Vannevar. Era Lo, el chiquillo del abuelo. ¿Qué estás haciendo aquí?, inquirió Lo, mientras cruzaba la calle en dirección al parapeto de Vannevar. El ventrue se hizo a un lado para que Lo pudiera desclavar su hacha de la pared. Estás fuera de tu territorio. Podría matarte por esto. Eran palabras huecas. Mano a mano, Vannevar podría haber destruido sin dificultad a ese vampiro, mucho más pequeño y menos poderoso. Pasó por alto la amenaza del hombrecillo. Vengo a ver a Kwon, dijo Vannevar. ¿Dónde está? Lo no dijo nada e ignoró a Vannevar, mirando a uno y otro lado de la calle antes de contestar. ¿Para qué la buscas? Quería hablar con ella un momento. Eso es todo. Vannevar sabía que Lo sentía celos de su amistad con Kwon. Le daré tu mensaje. Gracias, dijo Vannevar, antes de que Lo se marchara. Kwon apareció minutos más tarde. Al principio Vannevar pensó que estaba sola, pero luego vio al cadavérico Chi acechando en la calle tras ella, siempre en su papel de custodio. Buenas noches, Vannevar, saludó la mujer, deteniéndose a escasos pasos de él, enhiesta, con los brazos recogidos a la altura de la cintura y las delicadas manos ocultas en el interior de las amplias mangas de su vestido de seda. Una vez más, Vannevar se sintió conmovido por su inmaculada hermosura, su piel de porcelana y sus hipnóticos ojos verdes. Me marcho por una temporada. ¿Te vas de la ciudad? La voz de Kwon era dulce y aflautada. Ella, igual que los demás vástagos, sabía que Cyrano había amenazado con destruir a Vannevar. El ventrue vaciló antes de responder, preguntándose si debía decirle la verdad. Decidió no hacerlo. Sí. Aunque espero volver dentro de poco. Espero que todo te vaya bien, deseó Kwon, de corazón. ¿Espero que volvamos a vernos? Era una pregunta. Te lo prometo. A continuación, la mujer desapareció. Cuando se fue tenía lágrimas en los ojos, puesto que había intuido el verdadero motivo de la visita de Vannevar. El Danro abandonó Chinatown por el norte y, tras cruzar Broadway, llegó a North Beach, que ahora había sido ocupado por los italianos. Este era el territorio de Virgilio, un toreador y poeta siciliano que respondía ante Marie, pero Cyrano gozaba de cierta influencia entre ciertos miembros de la comunidad italiana y Vannevar sabía que aquí no estaría a salvo. Bordeó la frontera sur del territorio y se encaminó hacia las empinadas laderas de Russian Hill. Buscaba un refugio para esa noche. Tenía la ropa raída y manchada tras una semana de clandestinidad, se sentía sucio. Le hacía falta asearse y cambiar su atuendo. Pedir ayuda a un amigo sería exigir el mayor de los favores, puesto que el asamita sin duda le seguiría la pista hasta la residencia de su anfitrión, pero Vannevar estaba dispuesto a pedir ese favor, y estaba seguro de que Iwo no le dejaría en la estacada. Era medianoche cuando llegó a la curiosa casa octogonal de Iwo, que estaba oculta en un calvero boscoso cerca de la cima de la colina. Acudió directamente a la puerta principal y llamó al timbre, vigilando con atención la calle ensombrecida mientras esperaba a que Iwo abriera la puerta. «Vannevar», exclamó el japonés, cuando apareció. «¿Qué te trae por aquí esta noche?» Iwo vio la expresión de preocupación en el rostro de Vannevar y se apresuró a franquearle la entrada, cerró la puerta tras él y echó la llave. El interior de la vivienda era espacioso y estaba bien iluminado, libre de artificios innecesarios,
decorado sobriamente con algunas de las acuarelas de Iwo y unos cuantos objetos cuidadosamente seleccionados que adornaban las esquinas o las repisas de las ventanas, una gran roca pulida, una rama seca con una forma interesante, algunos pedazos retorcidos de madera de playa. En un rincón estaba el extraño instrumento de cuerda que Iwo tocaba con virtuosismo en ocasiones. Necesito un lugar en el que pasar la noche. Pero te advierto que todo aquel que me acoja correrá un gran riesgo. No me asustan los riesgos, se rió Iwo. Estás invitado a quedarte todo el tiempo que quieras. Gracias, pero eso no será necesario. Me basta con una noche para descansar y asearme. Como prefieras. Se escuchó un ruido en la parte posterior de la casa. Las curiosas habitaciones en forma de cuña del edificio estaban separadas por paneles corredizos de papel de arroz. Como de costumbre, estos estaban abiertos, convirtiendo el hogar en un único espacio abierto. Vannevar se tensó. ¿Tienes compañía? Sí, respondió Iwo. Cosas del azar, don Benedicto también ha decidido visitarme esta noche. Al oír el nombre de Benedicto, Vannevar decidió marcharse. No quería compartir la hospitalidad de Iwo con un tremere. El japonés correría peligro si Cyrano supiera que había alojado a Vannevar en su casa. No. Por favor, quédate, insistió Iwo. Confía en mí si te digo que Benedicto y tú tenéis más cosas en común de las que piensas. Don Benedicto había llegado a San Francisco procedente de China, acompañando a la viuda en su largo viaje, según estipulara Cyrano. Había ejercido de intermediario entre la viuda y el príncipe antes de que éste comenzara a desconfiar de él y lo sustituyera por Vannevar. Se esperaba que Benedicto saliera de San Francisco, pero había optado por quedarse. Ahora que Vannevar había caído en desgracia, el príncipe había vuelto a solicitar a Benedicto que lo representara ante la viuda. Vannevar solamente había visto a Benedicto en un par de ocasiones en todos estos años. El hombre le había parecido agradable, pero también estaba demasiado escarmentado de los arteros Tremere y su encarnizada y bizantina política como para confiar en ningún miembro de su clan. El propio Cyrano había parecido en su día nada más que un neonato petimetre hasta que salió a la luz que llevaba años conspirando contra Montelainé. Vannevar sabía que Benedicto y Cyrano disentían en numerosas ocasiones, pero eso solo no era motivo para creer que debiera confiar en el monje franciscano devenido mago y vampiro. Pero Vannevar confiaba en Iwo y, después de quitarse los zapatos y reemplazarlos por los extraños calcetines tabí que le entregó el japonés, siguió a su anfitrión hasta la parte posterior de la vivienda. Allí encontró a don Benedicto esperándolos, sentado en el suelo con las piernas cruzadas frente a una mesa baja. Iwo estaba preparando el té e invitó a Vannevar a ocupar un sitio a la mesa. Mientras el Ventrue se situaba, cruzando las piernas incómodamente en la esterilla que había delante de la mesa, Iwo le trajo una taza de té. Tras dársela, el japonés se sentó a su vez, colocándose entre los dos vampiros, que ahora estaban el uno frente al otro, separados por la mesilla. Bienvenido, Vannevar, dijo Benedicto, cuando el recién llegado se hubo acomodado cuanto le era posible. Es un placer volver a verte. Benedicto, al igual que Iwo, estaba sentado plácidamente encima de sus piernas y, al contrario que Vannevar, no lamentaba la ausencia de sillas. Había pasado muchos años en Asia y se había amoldado a las costumbres orientales. Ambos observaron a Iwo mientras éste bebía la infusión caliente, cada uno con su taza en la mano pero incapaces de probar la bebida. Vannevar devolvió el saludo a Benedicto pero no dijo mucho más, la presencia del Tremere lo incomodaba. Vannevar ha pedido permiso para pasar aquí la noche, explicó Iwo a Benedicto. Vannevar arqueó las cejas de golpe al escuchar aquellas palabras. ¿Acaso no se daba cuenta aquel hombre del peligro que corría? Tan inocente era Iwo que no comprendía el peligro que entrañaba revelar este tipo de secretos a un Tremere. Iwo reparó en la preocupación de Vannevar e intentó tranquilizarlo. No te preocupes, amigo, dijo, apoyando una mano en el brazo de Vannevar. Nada de lo que se diga aquí saldrá de estos muros. Te lo prometo. Puedes estar seguro de eso, Vannevar, añadió Benedicto. Nunca traicionaría a Iwo, ni a ti, ya puestos. Benedicto sonaba sincero, pero a Vannevar seguía costándole confiar en él. Gracias por decir eso.
No me gustaría tener que pensar que Iwo corre peligro por acceder a hacerme un favor. Me lo tomaría como una grave ofensa que no podría dejar sin reparar. Benedicto comprendió lo que implicaba. Desde luego, dijo, mirando ahora la taza de porcelana negra que sujetaba en sus manos. Iwo conversó animado, intentando animar el ambiente de la sala, acercar a los dos hombres. Vannevar se mostró renuente al principio, pero pronto se hizo evidente que Benedicto estaba al corriente de casi todo lo que concernía a la situación del Ventrue. Sabía que Vannevar sufría el acoso de un asesino a sueldo. La cuestión es, comenzó Vannevar, ya más distendido, que no sé seguro si ha sido contratado por Cyrano o por la camarilla. Oh, sin duda es obra de Cyrano, dijo Benedicto. Él es el único responsable. Vannevar sintió un atisbo de esperanza. Si hubiera sido la camarilla, no habría forma de que pudiera escapar a la venganza de la secta. Sus agentes le perseguirían allá donde fuera, sin detenerse ante nada con tal de cumplir con su misión. Si era obra de Cyrano, Vannevar creía que tal vez pudiera sobrevivir y, a la larga, cambiar las tornas. Le impresionaba que Benedicto desafiara tan abiertamente la lealtad ciega y la naturaleza misteriosa que exigía su clan. No debería haber revelado el plan de su antiguo en ninguna circunstancia. A menos, se dijo Vannevar, que aquello formara parte de un intento por granjearse su confianza y encontrar así la manera de destruirlo. Podría terminar con esto por la vía rápida si matara a Cyrano, espetó Vannevar, temerario. Es decir, si tú estuvieras dispuesto a ayudarme, don Benedicto. Si yo estuviera en el trono me encargaría de que tú te sentaras en el consejo de la primogenitura en calidad de portavoz de tu clan. Iwo se quedó atónito ante la ruda propuesta de Vannevar. Benedicto la rechazó de plano. Lo siento, pero no puedo hacer eso. Violaría todas las tradiciones de mi clan. Por favor, no vuelvas a pedirme que haga algo así. Vannevar tan solo estaba poniendo a prueba a Benedicto. Si el hombre se hubiera avenido al plan sin pensárselo dos veces, Vannevar habría tenido motivos para recelar de él. Pero la negativa de Benedicto demostraba que todavía respetaba las tradiciones que lo vinculaban. Estaba dispuesto a tender la mano de la amistad a Vannevar, pero solo hasta cierto punto. Por favor, perdóname. Hablaba sin pensar. No debería haber presumido algo semejante. Las disculpas eran sinceras y Benedicto las aceptó. No le des más vueltas. Lo entiendo perfectamente. Pasaron a discutir la situación de Vannevar más abiertamente, preguntándose qué podría hacer. Supongo que no pensarás irte de la ciudad, sugirió Benedicto. Vannevar no quería ni oír hablar de ello. San Francisco es mi hogar. Además, me resisto a huir de alguien como Cyrano. Benedicto comprendía cómo se sentía. Yo tampoco le importo gran cosa, me temo. Lamentablemente, soy su único contacto de confianza con la viuda en estos momentos. La que Cyrano esperaba que fuera la tan anhelada solución para el problema de Chinatown, la inescrutable Nosferatu, había resultado ser otra fuente de preocupaciones para el príncipe. Cyrano desconfía de la afición de Benedicto a las tradiciones orientales, intervino Iwo, con una risita. Recela de nuestra magia y nuestra filosofía, y desaprueba el hecho de que don Benedicto haya renunciado a su herencia occidental en favor de la nuestra. Cyrano no aprobaba las costumbres extranjeras, puesto que creía que, de alguna manera, quebrantaban los preceptos mágicos de su clan. Me habría expulsado de la ciudad hace mucho tiempo, dijo Benedicto, si no fuera porque me necesita para trabajar con la viuda. La conversación tocó a su fin un par de horas más tarde. Cuando Benedicto hubo salido de la casa, Iwo mostró su habitación a Vannevar. El japonés calentó agua para la bañera y Vannevar, tras limpiarse meticulosamente fuera del agua siguiendo las instrucciones de su anfitrión, se pasó una hora o más sumergido en el agua caliente antes de acostarse por fin. Vannevar se dispuso a abandonar la casa de Iwo a la noche siguiente, en cuanto se hubo puesto el sol. Antes de marcharse, advirtió a su anfitrión acerca de la samita y sus métodos. No temas por mí, dijo Iwo, que al parecer confiaba en sus facultades. Son pocos los que se atreven a invadir mi intimidad, sonrió. Sabes que me sé defender. La magia de Iwo era potente. Vannevar le dio de nuevo las gracias por su generosidad y se fue.
Se encaminó hacia el oeste, pensando que tal vez pudiera encontrar donde guarecerse en las avenidas escasamente pobladas al norte del Golden Gate Park. La estirpe aún no se había repartido esa zona, tal vez Vannevar pudiera pasar allí alguna noche, cambiando de refugio a diario, burlando a la samita tanto tiempo como pudiera. Aparte de ese, no tenía otro plan. Viajaba en el autobús Kiri cuando percibió una presencia en el interior del coche. Escrutó los rostros de los pasajeros. Todos ellos parecían normales, hasta que sus ojos se posaron en un hombre trajeado de mediana edad, sentado, leyendo el periódico. El hombre miró a Vannevar y una mueca perversa asomó a sus labios. Era el asesino Samita, disfrazado, pisándole los talones. Vannevar se apeó en la siguiente parada, saltando del vehículo en el último instante, con la esperanza de coger desprevenido a su perseguidor. Cruzó la calle a la carrera, dirigiéndose al sur, hacia la feria. Sabía que el asamita estaba justo detrás de él. Pretendía llegar a la feria del solsticio de invierno y la seguridad del Elíseo. Dudaba que el asesino se sintiera restringido por la sanción de la camarilla, pero sentía que al menos el gentío le ofrecería cierta protección. Ni el asamita ni su jefe querrían que el asesinato de Vannevar tuviera lugar delante de 1.000.000 de testigos. Llegó al recinto ferial a la carrera, esquivando las taquillas y al vendedor de entradas, saltó la valla, cayó al otro lado y se perdió entre la multitud. Mientras zigzagueaba entre el agolpamiento de visitantes, entre las luces destellantes y la trepidante música, sentía que el asamita todavía lo seguía de cerca. Vannevar no aminoró el paso, sino que se adentró en el océano de personas, abriéndose paso a empujones cuando era necesario, lanzando furtivas miradas por encima del hombro. El asamita lo seguía, disfrazado aún de inocuo empresario de pelo rubio que hubiera decidido disfrutar de un par de horas en la feria antes de regresar a casa. Vannevar no tardó en comprender que sus intentos por perderse en la multitud eran inútiles. El asamita le pisaba los talones igual que un sabueso, sin rezagarse en ningún momento más de 6 metros. Tal vez estuviera a salvo en medio de la aglomeración, pero ¿por cuánto tiempo? Quedaba menos de 1 hora para que cerrara la feria y entonces se quedaría a solas con el asesino. Al llegar al enorme edificio que albergaba las atracciones secundarias, dobló la esquina bruscamente y huyó de la zona, dejando atrás la feria para desaparecer en la frondosidad del Golden Gate Park. Corriendo tan deprisa como le era posible, atravesó las colinas que delimitaban el parque, esquivando espectaculares palmeras importadas de las Islas Canarias y los colosales helechos de Malasia. Probó hasta el último ardid que conocía, pero el asamita seguía pegado a su rastro, sin cejar en su persecución. Vannevar comenzaba a agotarse, llegaba al final de sus fuerzas, cuando se dio cuenta de que había cruzado el parque casi por entero. Ahora se encontraba cerca del Océano Pacífico y la niebla nocturna avanzaba, se abría paso entre los árboles y por encima de sus copas, convirtiendo el paisaje en un jardín místico y misterioso. Fue entonces cuando le pareció divisar a don Benedicto. ¿Benedicto?, susurró. Se detuvo, pese a estar convencido de que el asamita acortaba distancias a cada segundo. Una forma lechosa apareció ante él, humano el perfil, apenas reconocibles los difusos rasgos de su rostro. Vannevar, dijo la forma fantasmagórica, su voz sonaba como si proviniera de muy lejos. Sigue el camino que pasa junto al molino. ¿Benedicto?, preguntó Vannevar de nuevo, sin saber qué veían sus ojos. Estiró el brazo para tocar la forma ondulante y la encontró insustancial al tacto. Su mano la atravesó limpiamente. Se trataba de algún tipo de protección mágica. No puedo quedarme, dijo la forma fantasmal de Benedicto. No puedo mantener esta forma por mucho tiempo. Sigue el camino que pasa junto al molino. Es tu única salvación. La aparición neblinosa se disolvió. Vannevar huyó de allí, rumbo al gran molino que se erguía en la linde occidental del parque. Aunque todavía desconocía las intenciones de Benedicto, Vannevar presentía que no le quedaba más remedio que seguir su consejo. Se había quedado sin opciones. Encontró el sendero que discurría junto al molino, un estrecho camino de tierra pisoteada. Estaba casi oculto por una bruma que se arremolinaba erráticamente, impulsada por los fríos vientos procedentes de la orilla.
La niebla fluía siguiendo unos patrones tan extraños que no tardó en perder todo sentido de la orientación, giró a un lado y a otro, sin saber dónde estaba. Ya no podía sentir al asesino detrás de él, pero ahora había algo más, un sonido en el aire, un palpitar rítmico, el son de un tambor en la lejanía. Siguió el sonido hasta su origen. Encontró al músico en un pequeño claro rodeado de niebla convulsa, un hombre achaparrado, fuerte, con la piel cobriza y el pelo negro y liso, cubierto por una capa de piel de jaguar. Se tocaba con la cabeza del animal, adornada con plumas, pesados aros de oro y jade pendían de sus orejas. Sostenía bajo el brazo un pequeño tambor que aporreaba con un palo. Vannevar se detuvo y contempló al hombre. Parecía pertenecer a una raza distinta a la de los indios que había visto en esta parte de la costa. Al rememorar algunos libros que había leído, le recordó a los aztecas que conquistara Cortés hacía siglos, y sus cruentos sacrificios humanos. Tienes razón, dijo el indio, dejando de tocar y depositando el instrumento encima de una roca cercana. Su voz era profunda, autoritaria. Soy azteca. De alguna manera, había leído el pensamiento de Vannevar. Me llamo Hortator, sumo sacerdote y súbdito de Moctezuma. El líder azteca Moctezuma había entregado todo su imperio y sus riquezas a los invasores españoles. Sus hombres sabios habían pronosticado la llegada de un dios blanco y Cortés había sido aceptado como la manifestación de la profecía. Cuando se dieron cuenta de su error ya era demasiado tarde. Supuso su ruina. Yo era aquel vidente, dijo Hortator. El que convenció a Moctezuma para que confiara en los españoles. Vannevar se preguntó por qué le contaba eso a aquel desconocido. Se acordó entonces de la samita que lo perseguía, escuchó, pero no oyó nada. No temas, dijo el indio. Aquí estás a salvo, al menos por el momento. Me alegra que hayas venido. Benedicto me ha hablado mucho acerca de ti. ¿Benedicto? Repitió Vannevar, hablando esta vez de viva voz, recordando el encuentro con el espectral Benedicto del Bosque. Sí. Sospecho que haya tenido algo que ver con el hecho de que me encontraras. Me indicó el camino. O, por lo menos, su espíritu me lo indicó. Hortator asintió con la cabeza. Eso es cuanto se atrevería a hacer, estoy seguro. Debe tener cuidado para no ofender a Cyrano. ¿Por qué estoy aquí? Quiso saber Vannevar, al darse cuenta de que aquel encuentro no era casual. Busco al nuevo dios blanco, contestó Hortator. La respuesta desconcertó a Vannevar. ¿A qué te refieres? Inquirió, preguntándose qué habría querido decir el salvaje. Oh, lo siento. No debería haber empleado ese término. Es arcaico, inadecuado para esta época. Hortator se relajó. Desapareció su acento, y con él las expresiones formales. Es solo una forma de hablar, ¿sabes? Hortator se sentó en la roca al lado de su tambor, indicando a Vannevar que hiciera lo propio en otra piedra cercana. Mira, dijo, cuando Vannevar hubo tomado asiento. No me andaré con rodeos. He sido yo el que ha organizado esta reunión. Tenemos que hablar. Vannevar asintió con la cabeza. ¿Benedicto estaba implicado? ¿Y también Iwow? Benedicto ha contribuido. Iwow, no tanto. Se mantiene en su papel de observador. No le gusta implicarse, tú ya me entiendes. Hortator prosiguió ante el silencio de Vannevar. El viento trae grandes cambios, y creo que tu destino está relacionado con ellos. ¿Es cierto que hay parte de sangre india en tu familia? Vannevar lo admitió. Tengo una octava parte de powhatano. Por parte de madre. Me lo imaginaba. Se nota un poco. Bueno, ¿y por qué estoy aquí? Hace siglos auguré la venida del hombre blanco, y otros, a este país. Tuve claro que el pueblo que ocupaba esta tierra, mi pueblo, no tendría ninguna oportunidad cuando tu especie nos descubriera. Era tan evidente como que 2 y 2 son 4, la verdad. Vannevar asintió, comprensivo. Conocía la historia de la población nativa de su país. Como tantos otros, Vannevar opinaba que la llegada del hombre blanco al Nuevo Mundo había supuesto una bendición para esta tierra salvaje, pero al mismo sentía una punzada de culpa.
Los nativos habían sido despojados de casi todas sus tierras, destruidas sus culturas, hacinados en reservas donde llevaban una existencia miserable. Vannevar no era ajeno al sufrimiento de los indios. Me embargó una profunda preocupación cuando lo descubrí, prosiguió Hortator. Pero saltaba a la vista que era inevitable. Y, afrontémoslo, mi pueblo cayó en la trampa de cabeza, ansiosos de caballos, whisky, armas de fuego. Demostraron ser tan susceptibles a los juguetes y los vicios de los europeos como los propios colonizadores. Me temo que la mayor parte de mi gente estaba tan dispuesta a renunciar a su cultura como lo estaban los europeos a extinguirla. Para cuando comprendimos lo que sucedía, era demasiado tarde. «Se est la viernes», ¿qué dicen? Hizo un gesto con la mano, su lengua pronunciaba el francés con un marcado acento parisino, pero había una expresión de melancolía en sus ojos y un dejo de tristeza en su voz. Era evidente que el azteca añoraba el pasado. Al escuchar la facilidad con que hablaba en francés, Vannevar se preguntó dónde habría pasado aquel indio todos estos años. «He viajado mucho». Horterer le guiñó un ojo, anticipándose de nuevo a su interlocutor. «Mira», dijo, cambiando de tema, «olvidémonos de todo este asunto del dios blanco. Me arrepiento de haber empezado por ahí. Ese término ya no tiene ningún significado hoy día. El caso es que hace mucho tiempo vi dos fuerzas que se cernían sobre este continente, una procedente del oeste y otra del este. Medité largo y tendido al respecto y, cuando comprendí que mi pueblo se vería aplastado de todos modos, sopesé una y la otra y acabé decidiendo que las fuerzas del oeste eran un poco mejores que las del este. Al menos, hasta donde supe entender. ¿Quieres decir que te decidiste a respaldar a la estirpe europea antes que a la china? Oh, no, protestó Hortator. No es así de simple. Lo cierto es que todo forma parte de algo mucho mayor y mucho más antiguo que las razas actuales de la humanidad. Los chinos al servicio del abuelo no son sino herramientas en manos de potencias aún mayores. No, me temo que es mucho más complejo. No se explicó, aludiendo tan solo al hecho de que las potencias del este moraban en alguna parte de Asia, en elevadas planicies montañosas. Hace muchos años que se mantienen al margen, pero pronto intentarán penetrar en el oeste, y cuando lo hagan, San Francisco y el Golden Gate serán los primeros en caer. Vannevar pidió más detalles, pero Hortator no disponía de información añadida. Casi todo el futuro es neblinoso, incluso invisible. Mas Hortator, o el destino, según afirmaba el azteca, había elegido a Vannevar para que representara a las fuerzas en Lid. ¿Qué hay de Cyrano? El sacerdote azteca hizo una mueca. Un inútil, calificó al príncipe Tremere. No vale para nada. Vale, ¿y cómo sabes que soy el elegido? ¿El elegido? Repuso Hortator, con una sonrisa. No. Te equivocas. No hay ningún elegido. Vannevar no lo entendía. Verás, explicó Hortator. Hay cosas que es casi seguro que ocurran, como también es casi seguro que surgirán ciertos personajes para desempeñar un papel en estos acontecimientos, pero no creas que las cosas sucederán del modo en que lo hagan gracias tan solo al esfuerzo de un único individuo. No es así de sencillo. Hay otros que podrían representar la parte que te adjudico. Lo que ocurre es que creo que tú eres el más adecuado. Lo cierto es que al principio pensé en Delfonso. Lo abracé hace siglos, con la idea de que la mezcla de sangre española y vampirismo azteca desembocaría en algún tipo de raza superior. Pero me temo que el experimento resultó ser un fracaso. Delfonso no se ha convertido en lo que yo esperaba, concluyó, ceñudo. Lo cierto era que Delfonso se había convertido justo en lo contrario. En lugar de ser un líder y visionario elevado y competente, había ido desvinculándose de la realidad, se había tornado caprichoso y casi senil. Creo que tú eres el hombre adecuado para este trabajo. ¿Alguna vez has pensado en gobernar la ciudad? A decir verdad, Vannevar había dedicado mucho tiempo a meditar esa posibilidad, pero no se había decidido a inmiscuirse en las luchas de poder que enfrentaban a Delfonso, Montelainé y Cyrano, limitándose a respaldar a aquellos vampiros que consideraba más apropiados. Pero había llegado a la conclusión de que estaba tan preparado para gobernar como cualquiera de ellos.
Sus carencias y errores le resultaban evidentes, y estaba seguro de que él podría hacerlo mejor. Desde luego, respondió, con sinceridad. Hortator esbozó una sonrisa. Ya tendrás tu oportunidad, y cuando lo hagas creo que librarás bien tu batalla. Así pues, ¿me ayudarás a hacerme con el trono? No. No puedo ayudarte con eso. Deberás conseguirlo por tu cuenta. Aguarda tu oportunidad y, cuando se presente, no la dejes escapar. Vannevar dijo que seguiría su consejo. Bueno. Jorger rebuscó detrás de la gran roca y cogió una bolsa de piel de cuero de ante. Ahora tu problema consiste en ocuparte de la samita. Afortunadamente, con eso sí que puedo ayudarte. Sacó una lanza corta de la bolsa. Medía apenas 1,20 m de largo, era de madera tallada, pero su punta estaba incrustada de afiladas esquirlas de obsidiana. Ten. Esto debería pararle los pies a nuestro amigo Asamita. Vannevar sopesó la jabalina en su mano. Nunca había arrojado un arma de esas características. No te preocupes por eso, lo tranquilizó Hortator. Esta arma sabe cuidarse sola. Tú limítate a lanzársela a la samita en cuanto le pongas la vista encima, la jabalina hará el resto. Vannevar indicó que lo comprendía con un cabeceo mientras tanteaba el asta, buscando el punto de equilibrio. Cuando estés listo, dijo Hortator, incorporándose, me iré y podrás ocuparte de tus asuntos. Se puso de pie, recogió el tambor y su bolsa de ante. ¿Preparado? El asamita vendrá por ahí. Indicó el sendero. Te pisaba los talones, así que disponte a actuar en cuanto se despeje la niebla. Entendido, dijo Vannevar por encima del hombro, colocándose en posición para arrojar la lanza. Buena suerte. Dicho lo cual, Hortator subió por la pendiente y desapareció en silencio, tragado por la niebla. El aire comenzó a despejarse, la niebla se disipó, y Vannevar volvió a percibir la proximidad de su perseguidora samita. Tal y como predijera el azteca, el asesino surgió de repente en medio de la bruma, abalanzándose sobre Vannevar, describiendo lentos círculos con la cimitarra por encima de su cabeza. Vannevar arrojó la lanza con todas sus fuerzas y vio cómo volaba en línea recta hacia el corazón del asesino, para hundirse profundamente en el torso del vampiro. Al contacto, la jabalina emitió un fulgor rojo y el asamita se desplomó de espaldas, gritando, aferrado al asta que sobresalía de su cuerpo. Conforme la lanza continuaba brillando y palpitando, el asesino sufrió una última convulsión en la hierba encharcada de sangre, pataleando antes de morir. Vannevar se acercó al cadáver para ver cómo se desintegraba la lanza, desapareciendo en el agujero irregular donde había consumido el corazón viviente de la samita. Recogió la cimitarra que había soltado el asesino y remató la faena. Una hora más tarde, Vannevar se encontraba sentado en los escalones del Coliseo, en pleno centro del recinto ferial sumido en la oscuridad. El lugar estaba vacío ahora, cerrado para pasar la noche, hacía tiempo que se habían ido los visitantes. A sus pies descansaba la cabeza del asesino, que lo miraba con ojos empañados por la muerte. Tras haber eliminado su amenaza, Vannevar sabía que nunca más tendría que temer nada del clan asamita. Toda víctima que consiguiera destruir al asesino encargado de aniquilarlo se ganaba el respeto del clan, que jamás volvería a atentar contra su vida. Pero Cyrano seguía suponiendo un problema. La muerte de la samita no era sino un descanso. El príncipe continuaría atosigando a Vannevar por todos los medios, intentando obligarle a salir de la ciudad. Caviló acerca de las palabras de Hortator, acordándose también de la críptica lectura del cráneo que llevara a cabo Igor hacía años. Asimismo, recordó las palabras del viejo Sergei, la búsqueda del poder es solo para los que lo ansían. ¿De veras lo ansiaba él? El problema de los príncipes Tremere había sido su falsedad inherente, pensó. Siempre conspirando y enfrentado a unos vástagos con otros, manteniendo en vilo a sus adversarios políticos, fomentando la desconfianza, la rabia y los deseos de venganza. La ciudad necesitaba un príncipe en el que se pudiera confiar y que atrajera de forma natural la lealtad que otros intentaban conseguir por medio del terror y la intimidación. Se levantó de su asiento y deambuló frente al Coliseo, diseñando las normas que instauraría si tuviera ocasión. Una hora más tarde, había tomado una decisión. Como le aconsejara Hortator,
tendría paciencia y aguardaría su oportunidad, pero mientras tanto pensaba enviar un mensaje a Cyrano, comunicar al príncipe que la batalla aún no había terminado. Envolvió de nuevo la cabeza y se alejó de la feria. Cyrano sufrió una tremenda conmoción a la noche siguiente cuando, al entrar en las cámaras del Consejo de la Primogenitura, encontró la cabeza ensangrentada de la samita aniquilada encima de la mesa de reuniones, rodeada por un charco de sangre coagulada, de cara al trono. El mensaje de Vannevar no podía ser más explícito.